Buenas a todos, bienvenidos una vez más a uno de estos vídeos que hago de repaso de contenidos de la ESO bachillerato. Y hoy vamos a ver, como os comenté en clase, el repaso del tema 2 de PEMAR, ¿vale? Del segundo de PEMAR, que corresponde al tercero de la ESO, y concretamente al tema que estamos dando ahora de física y química, que es el tema de la materia. La materia en general, modelos atómicos, ecuación de los gases ideales, átomos, moléculas, disoluciones. ¿Vale? Y vamos a repasar todo aquello que hemos visto estas semanas en clase para que si estáis estudiando en casa o tenéis alguna duda podáis recurrir a este vídeo bueno, y verlo, repasar conmigo y poder resolver vuestras dudas así de manera visual y rápida en este vídeo. Así que bueno, si sois alumnos de PEMAR, pues bienvenidos. Que sepáis que esto es el tema 2 correspondiente a la materia del ámbito científico-matemático de segundo de PEMAR, tercero de la ESO, pero que bueno, que si venís de otras materias, de otras asignaturas, que sepáis que también podéis, partes de lo que venga aquí, si lo habéis dado en clase, pues podéis utilizarlo también y mirarlo. Así que, de nuevo y otra vez más, bienvenidos, espero que os sirva de algo. Y nada, sin más dilación y sin más preámbulo, empezamos. Vamos ya a la pizarra digital, que la tengo aquí, y vamos a empezar con un poco de teoría, con la teoría empezamos de la materia, ¿vale? Así que voy a poner de título la materia. Oye, un momento que se me ha desconfigurado aquí esto. Vale, ya lo tenemos. La materia. Pues voy a escribir por aquí la materia. De hecho, mejor lo voy a escribir debajo. Aquí. La materia. La materia, vamos a darle primero su definición, ¿vale? Entonces, definición, y vamos a poner lo que es la materia, que es todo aquello, por hacerlo muy simplificado, esta definición, todo aquello que pesa, ¿vale? Todo aquello que pesa, es decir, que tiene una masa, ahora lo veremos, y ocupa un espacio. Es decir, todo aquello que ocupe un espacio y tenga masa y pese es materia, ¿vale? Esto es en contraposición de, por ejemplo, una onda. Las ondas no tienen naturaleza material, pero sí que lo tienen, por ejemplo, la mesa en la que estás sentado ahora mismo o la silla en la que estás sentado ahora mismo, ¿vale? Entonces, cambiando un poco la definición, podríamos decir también que la materia es todo aquello que pesa, es decir, que tiene una masa, ¿vale? Y que ocupa un espacio, es decir, que tiene un volumen. Es decir, la materia también es todo aquello que tiene una masa y un volumen. La materia, además, tiene una serie de propiedades. Que son muchas y son muy variadas, pero bueno, por dar algunos ejemplos, podemos decir que tenemos la masa, el volumen, la temperatura, la densidad, solubilidad, etc. Y todas ellas van a tener unas unidades de medida. Aquí os las voy a poner en, bueno, pues en sistema internacional, aunque como veremos más adelante, generalmente se utilizan las del sistema internacional, pero hay veces que para ciertas fórmulas, como es la ecuación de los gases ideales, necesitamos que estén en otras unidades. Y por eso veremos más adelante cómo cambiar las unidades específicas para poder utilizar la ley fundamental de los gases ideales, ¿vale? Entonces, seguimos. La masa, pues en el sistema internacional tiene su unidad es, ¿vale? Voy a poner aquí CI, ¿vale? Sistema internacional, kilogramos, el volumen metro cúbico, la temperatura es en Kelvin, aunque hemos visto que nosotros la solemos medir en grados centígrados, aunque también hay grados Fahrenheit, pero bueno, como los grados Fahrenheit es algo que solo se utiliza en Estados Unidos y en algunos otros países con sistema imperial, y es bastante lioso y bastante poco práctico, vamos a coger y vamos a obviar que existe, ¿vale? Aunque que sepáis que existe y se utiliza. La densidad, bueno, pues van a ser kilogramos metro cúbico, ¿vale? Porque no es más que una derivada, que lo veremos a continuación. Una magnitud derivada, una propiedad derivada. Y bueno, y solubilidad puede ser pues en muchas unidades, puede ser en kilogramos por metro cúbico también, pero bueno, no nos va a importar. Lo importante que sepamos es que la masa, es en kilogramos, que el volumen es en metros cúbicos, que la temperatura del sistema internacional son Kelvin, aunque también podemos utilizar grados centígrados, y que la densidad, como la densidad que veremos más adelante es masa entre volumen, pues tendremos que ser las unidades de la masa entre las unidades del volumen, es decir, kilogramos entre metro cúbico. Por lo tanto, kilogramos entre metro cúbico,
¿vale? Entonces, siguiendo con esto. Bueno, aquí me cabe yo creo. La materia está formada por, en principio, formada por unas estructuras físicas que se llaman átomos, ¿vale? Átomos. Que es, por así decirlo, la unidad mínima. Bueno, en realidad no es mínima, porque luego hay partículas subatómicas, pero bueno. Digamos que toda la materia, vamos a ponerlo por aquí, en otro color, en azul, por ejemplo. Toda la materia está compuesta por átomos. ¿Vale? Toda la materia, bueno, ya veis que no se ve ahí, está compuesta por átomos, ¿vale? A ver si lo centro un poco. Ahí lo veis mejor. Vale. Toda la materia está compuesta por átomos. Bien. Y los átomos se agrupan entre sí para formar moléculas. ¿Vale? Repito. La materia entera está formada por átomos y varios átomos se unen para formar moléculas, ¿vale? ¿Quedó claro? Un átomo es un átomo, pero una estructura formada por varios átomos se llama molécula, ¿vale? Que también son las bases físicas, por ejemplo, de nuestras células. Así que espero que haya quedado claro. La materia está formada por átomos, que toda la materia está formada por ellos, y esos átomos se agrupan para formar moléculas, ¿vale? En principio, las moléculas son como piezas de Lego. Es decir, cada átomo sería una pieza de Lego. Si yo cojo una pieza roja y una pieza blanca y las junto, esa estructura que tengo, esa figura formada por dos piezas, se llama molécula. Es una molécula porque está formado de dos átomos, de dos piezas de Lego. Si cojo a esa ficha, que es roja y blanca, y le añado otra ficha azul, ya son tres moléculas, entonces va a ser una molécula distinta, ¿vale? Quiero que entendáis que las moléculas funcionan como figuras de Lego. En función de qué pequeñas piezas esté formada, va a dar una molécula u otra. No sé si ha quedado claro la analogía, espero que sí. Pero bueno, que sepáis que si yo, por ejemplo, de nuevo, tengo dos piezas rojas y una blanca, forman una molécula, es decir, una pieza de Lego con dos piezas rojas y con una blanca, con dos átomos rojos y un átomo blanco. Pero si es una de esas piezas rojas la quito y pongo una pieza verde, ya tengo una nueva molécula. Los átomos, en principio, en sí mismos no han cambiado, porque los átomos son iguales, las piezas son iguales, pero he cambiado esa combinación. Pues cambiando las combinaciones de átomos, cambiamos los productos que nos salen, las nuevas figuras, que son nuevas moléculas, ¿vale? Así, en función de cómo combinemos esos átomos, vamos a obtener unas moléculas u otras. ¿Vale? Pues perfecto, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. Por ejemplo, si yo tengo lo que hablaba, pues... bueno, voy a pintarlo con gris o con rojo, un momentito. Como se hace clásicamente, aunque luego en realidad los átomos no tienen colores, ¿vale? Si yo tengo un átomo de hidrógeno, otro por aquí átomo de hidrógeno, y aquí tengo un átomo de oxígeno, ¿vale? En principio son tres átomos diferentes, ¿vale? Estos todos son iguales, pero este es diferente. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa si se unen estos dos átomos, ¿vale? ¿Qué pasa si se unen estos tres átomos? Pues si se unen estos tres átomos, me va a dar que tengo una molécula que ¿cuántos hidrógenos va a tener? 2. ¿Y cuántos oxígenos tiene? 2, ¿vale? Esta es la molécula. ¿Y qué es esto? Esto es agua, ¿vale? Esto que tenéis aquí es la molécula de agua. Como veis, a partir de unidades separadas, si las junto, o si se juntan, o si las encontramos en la naturaleza juntas, obtenemos moléculas, ¿vale? Hay moléculas que están formadas por átomos, ¿vale? Insisto, una vez más, y lo repetiré las que haga falta. Las moléculas están formadas por átomos, y combinaciones diferentes de átomos dan lugar a distintas moléculas. Bien. Además, la materia... ¡Uepa! Que se me mueve. La materia la podemos encontrar en tres estados, ¿vale? Entonces, un momentito, que he perdido los rotus. Vale, no sé dónde están. Me cago en la mar.
Vamos a ver. Bueno, pues no lo sé. He perdido la... He perdido las... Los... Ah, vale, vale, vale. Ya sé lo que está pasando. Vale, ahí lo tengo. Vale, perfecto. Lo siento, por esta interrupción. Hay que decir que la materia... Que el... Madre mía. Que la materia... Se encuentra... En tres grandes estados, ¿vale? En tres estados... De agregación. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que estén en forma sólida, ¿vale? Los tres estados: líquida y gaseosa. Bien, esto os quedó claro, ¿verdad? Hay otros dos estados más. Está el estado de plasma. Está el estado de plasma, que es no es más que un gas ionizado. Y luego hay otro estado también que hay por ahí, que se llama de Bose-Einstein, que se consigue solo a muy bajas temperaturas. Pero bueno, nosotros vamos a ceñirnos solamente a los tres estados básicos, que son sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Entonces, estos tres estados tienen una serie de propiedades que vamos a ver a continuación, pero además quiero que veáis cuáles son, cómo se pasa de unos a otros. Esto es muy sencillo y lo habéis dado muchas veces, así que no voy a pararme mucho, ¿vale? Voy a hacer un dibujo rápido. Gas, líquido y sólido, ¿vale? Por ejemplo, el paso de líquido a gas, que implica aumentar su temperatura, se llama, esto de aquí, se llama o evaporación, ebullición, ¿vale? O vaporización, depende de la intensidad con la que se produzca ese cambio de fase. Si al contrario un gas pierde energía y pasa de gas a líquido, se llama condensación. Un sólido, perdón, al que aumente la temperatura y se convierta en líquido, se denomina de sólido a líquido, se denomina fusión. Y en el lugar contrario, de líquido a sólido, si pierde energía, es decir, si se hace más frío, si reduce su temperatura, se llama solidificación. Por último, si a un sólido le aplicamos energía y pasa de sólido a gas, por ejemplo, el azufre que hay en la cima del Teide, ¿vale? Que pasa directamente de azufre sólido a azufre gas, se llama sublimación. Lo voy a apuntar por aquí porque como es lo más raro de todos, sublimación. Sublimación. Y si al contrario tenemos un gas que se convierte en sólido, lo llamaríamos sublimación inversa. ¿Vale? Repito. De líquido a gas, ebullición. De gas a líquido, condensación. De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gas, sublimación. Y de gas a sólido, sublimación inversa. ¿Vale? Esto es muy sencillo, lo hemos dado muchas veces, lo hemos repetido en clase unas cuantas veces, así que vamos a pasar a hacer una tabla comparativa de los tres estados de la materia, ¿vale? La voy a hacer por aquí. Entonces, vamos a ver cómo son una tabla con cómo son los... A ver si puedo grabar una tabla por aquí. No puedo hacer una tabla. Pues nada, no pasa nada. Entonces, sólido, ponemos por aquí, sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Gaseoso, vale, me he equivocado. Gaseoso, ¿vale? Y luego vamos a comparar qué propiedades. Pues vamos a comparar cómo es esa masa, cómo es el volumen, cómo es también la forma que adquieren esta materia en diferentes condiciones y finalmente la interacción de sus partículas, ¿vale? De sus partículas. Así que a ver si me sale recta más o menos la línea. No me sale recta. Vale, un momentito. Vale. 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 Y para recto. No es la mejor tabla que he visto en la vida, pero bueno, nos vale para explicar esto, ¿vale?
Entonces, la masa en estado sólido, ¿es constante? En estado sólido, sí. Constante. ¿En estado líquido la masa es constante? También. ¿Y en estado gaseoso? También. ¿Vale? Que os quede claro, la masa siempre, 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 tanto en sólido, líquido como gaseoso, es constante. Luego tenemos el volumen. ¿Es el volumen constante en los sólidos? Sí. Pues pongo constante. ¿Es el volumen constante en los líquidos? También, porque los líquidos son incompresibles, entonces es constante también. ¿Pero qué pasa en los gases? Que el volumen cambia, porque adquiere el volumen de la habitación o del recipiente en el que está. Entonces es variable, ¿vale? No solamente es variable, sino que adquiere el volumen de donde esté, porque tiende a expandirse, expandirse, expandirse y ocupar todo el volumen de la habitación o del recipiente en el que estén. En cuanto a la forma, la del sólido, podríamos decir que es fija, ¿vale? Porque se mantiene constante y no cambia. Pero en el líquido no es fija, es variable. Y adquiere, pequeñito, adquiere la forma del recipiente que lo contiene. En el caso del gaseoso ocurre exactamente lo mismo. Es variable y es la forma del recipiente o del contenedor, ¿vale? Contenedor. Y por último, las interacciones entre las partículas. En los sólidos, las interacciones entre las partículas que lo componen son muy, 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 muy fuertes, muy altas, ¿vale? Son, en el caso de los líquidos, son fuertes, pero no tan fuertes. Y en los gases son casi inexistentes, ¿vale? Podríamos decir que muy, muy bajas o casi inexistentes, ¿vale? Entonces repito, que os quede muy claro. La masa es constante tanto en sólido, líquido como gaseoso. El volumen es constante en los sólidos y los líquidos, pero no en los gases. Y finalmente la forma solo se mantiene en los sólidos, ¿vale? Esto pensadlo. ¿Qué pasa si meto, por ejemplo, mi ratón en una botella? Pues la forma del ratón se va a quedar la misma, ¿vale? Pero en cambio, si cojo agua y lo meto en esta botella y lo paso a otra botella, ese agua va a adquirir la forma del recipiente, ¿vale? Usad el sentido común. Y con los gases pasa exactamente igual. Y por último, para fijaros en las partículas, la interacción entre las partículas de los sólidos es muy, muy, muy alta. Entre los líquidos algo menor, bastante menor. Y finalmente los gases, que es casi inexistente. Así que, visto esto, vamos a pasar ya a la siguiente parte. Que, bueno, vamos a repasar un poco. Hemos visto que la materia, la definición, las propiedades que tiene, de qué está formada la materia, los átomos y las moléculas, cómo se forma una molécula. Luego, los tres estados de agregación, que es este esquema de aquí, los tenéis que saber, lógicamente. Y luego, las propiedades de los gases, ¿vale? Perdón, las propiedades de los tres estados de la materia. Visto esto, vamos a pasar a calcular las densidades. ¿Qué es la densidad? ¿Cómo la calculamos? ¿Vale? ¿Y qué podemos hacer con ella? Vale, perfecto. Como hemos dicho antes, la densidad se denota por una letra D y es la masa entre el volumen, ¿vale? Vamos a poner aquí la masa. ¿Cuál es la definición de la masa? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿vale? Y como hemos dicho, las unidades son siempre kilogramos, ¿vale? En sistema internacional. Por su parte, el volumen lo definimos como el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Vale? ¿Y cuáles son las unidades en sistema internacional? Pues el metro cúbico, ¿vale? De nuevo, en sistema internacional. Como la densidad, que lo voy a poner por aquí, la densidad, ¿vale? Es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo,
¿vale? Cierro comillas. ¿Qué es? Pues una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues la que hemos visto aquí, ¿vale? Esta fórmula. La densidad es la masa entre el volumen. Y como la unidad de la masa son kilogramos, las unidades de esto van a ser kilogramos partido del volumen. Es decir, metros cúbicos. Siempre, siempre, siempre en los ejercicios que hagamos en el examen y en este momento y en este curso, la densidad la quiero en kilogramos por metro cúbico. Insisto, tiene que estar en kilogramos por metro cúbico. Es decir, tengáis en lo que tengáis la masa o el volumen, siempre hay que pasarla a kilogramos y luego a metros cúbicos. Y luego finalmente solo tienes que hacer la división, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Lo vamos a hacer por aquí. Si me dicen, tengo un cuerpo cuya masa son 12 kilogramos y su volumen es 300 litros. Lo primero que tengo que hacer es ver si las unidades están la masa en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. La masa, como veo, está en kilogramos, o sea que no tengo que hacer nada, pero el volumen está en litros y tengo que pasarlo a metros cúbicos. ¿Cómo paso de litros a metros cúbicos? Bien, esto, si os acordáis en clase, vimos que lo hacíamos con con cambios de unidades. Entonces, siempre tengo que ir primero hasta litros, luego cruzo el puente hasta decímetros cúbicos y luego voy a metros cúbicos, ¿vale? Acordaos. Metro cúbico, decímetro cúbico y centímetro cúbico. Aquí acordaos que había un puente, ¿vale? Para pasar, que siempre tenemos que pasar por el mismo puente. ¿Por qué pasamos por el mismo puente? Porque aquí, supuestamente, tenemos un río infestado ¿de qué? Infestado de cocodrilos, ¿vale? Si no pasamos por este puente, no podemos pasar. Sí que podríamos, pero bueno, para que no os liéis, siempre que tengáis que cruzar el puente, hay que ir hasta decímetros cúbicos. ¿Y cuál es el otro lado del puente? Litros. ¿Y por encima qué tenéis? Pues por encima tenéis decalitros, hectolitros y kilolitros. Y por debajo tenéis, pues, decilitros, centilitros y mililitros, ¿vale? Acordaos, aquí los saltos se dan de 3 en 3. ¿Por qué? Porque son cúbicos, ¿vale? Entonces los saltos son de 3 en 3, pero aquí los saltos son de 1 en 1. ¿Vale? Entonces, como estoy en litros, en el enunciado estoy en litros, estoy aquí. ¿A dónde quiero ir? Este es mi inicio y mi final es aquí. Pues tengo que cruzar el puente. Y cruzar el puente no me cuesta nada, ¿vale? Pero cuando salto aquí tengo que ver cuántas veces muevo la coma hacia la izquierda. Entonces, 1, 2 y 3, ¿vale? Porque son 3 saltos. Entonces cojo la coma que estaría aquí y hago 1, 2, 3. Entonces, 300 litros es 0,3 metros cúbicos. Y una vez ya tengo el volumen en metros cúbicos, ¿vale? Como yo quería desde el principio, ya puedo aplicar la fórmula. La fórmula es, de nuevo, densidad es masa entre volumen. Es decir, densidad es 12 kilogramos partido de 0,3 metros cúbicos. ¿Y cuánto me da esto? Pues esto me va a dar aproximadamente, bueno, aproximadamente no, me va a dar 40 kilogramos partido de metro cúbico. Acordaos, siempre, siempre, siempre hay que dar las unidades y siempre en sistema internacional. Por eso al principio pasamos a metros cúbicos y a kilogramos. ¿Os ha quedado claro? Más o menos. Perdonad que no ha salido ahí el dibujo de antes, ¿vale? Acordaos, repito, si estoy en litros, cruzo el puente que no me cuesta nada y luego doy 3 saltos, 1, 2 y 3. Entonces 3 hacia la derecha, cojo la coma, 1, 2 y 3. 0,3 metros cúbicos. Vale, os puedo poner de otra forma otro ejemplo, que en lugar de preguntarlo así, os lo pregunto, lo voy a dejar esto por aquí. De hecho lo voy a dejar aquí para que lo tengamos. Os puedo preguntar que en lugar de calcular la densidad, calculéis la masa o el volumen, ¿vale? Es decir, si en un ejercicio, por ejemplo, la masa son 100 kilogramos, el volumen es, pues no os lo doy, y la densidad es, por ejemplo, la del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, lo primero que tienes que hacer de nuevo es comprobar las unidades. En este caso, ¿están bien las unidades?
Efectivamente, está la masa en kilos, el volumen no lo sé, pero la densidad está en kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues plantear la ecuación, porque ya tengo las unidades en las que tienen que estar. ¿Cuál es la ecuación? Densidad es masa entre volumen. Y sustituyo. ¿Cuál es la densidad? Densidad de 1000. Pues pongo que 1000 es igual a masa, es decir, 100 gramos, 100 kilogramos, partido de qué volumen. Pues no lo sé. Y ahora solamente tengo que operar. ¿Cómo hago para dejar a la v sola? Pues la paso para allá. Y si aquí está dividiendo, ¿cómo pasa para allá? Pues muy bien, multiplicando, ¿vale? Entonces es que 1000v es igual a 100. Y ahora sigo queriendo dejar la v sola porque estamos en una ecuación. ¿Cómo dejo esa v sola? Pues a esa v sola la dejo pasando el 1000 para allá. Si aquí el 1000 está multiplicando, ¿cómo pasa para allá? ¿Cómo pasa para allá? Dividiendo. Entonces me va a quedar que v es igual a 100 entre 1000. ¿Cuánto es 100 entre 1000? Pues 0,1. ¿Pero qué pasa? Que tengo que dar las unidades. Entonces, ¿qué unidades son? Si aquí tengo kilos y aquí kilogramos por metro cúbico. Pues lógicamente la que me queda, metro cúbico. Pues metro cúbico. Y ya tengo la solución al ejercicio. 0,1 metros cúbicos. ¿Ha quedado claro? Espero que sí, ¿vale? Habrá seguramente ejercicios de estos en el examen. Es muy probable y seguramente caigan, ¿vale? Visto esto, visto cómo la materia podemos calcular las diferentes densidades, vamos ahora a pasar a la siguiente parte del tema, que es un poco más de teoría que teníamos, que es... Perdón, que me trabo. Que sería la estructura atómica, ¿vale? A ver... Vale, perfecto. ¿Qué es la estructura atómica? Bueno, pues ¿de qué está formada la materia? ¿De qué están formados los átomos? Así que vamos a empezar con la teoría. Estructura atómica. Volvemos a la definición de átomo, ¿vale? Átomo. Que podemos decir que es la unidad más pequeña de la materia. De la materia, ¿vale? Y tiene varias partes. Concretamente tiene dos partes. Por un lado tiene la corteza y por otra parte tiene el núcleo. La corteza solo se compone de un tipo de partícula subatómica que son los electrones, ¿vale? Y se representan con esta imagen, con este símbolo. Mientras que el núcleo se compone de dos. Por un lado los neutrones, que yo los pongo con este simbolito, ¿vale? Que tienen carga neutra. Estos tienen carga negativa, ¿vale? Estos tienen carga neutra. Y luego tenemos los protones. Los protones que tienen carga positiva, ¿vale? E- electrones, N0 neutrones, P protones. Bien. ¿De qué se compone un átomo? Pues de nuevo, lo ponemos por aquí. En el núcleo, ¿qué va a haber? Como hemos dicho, pues en el núcleo va a haber neutrones, ¿vale? Que son estos que he dibujado en negro. ¿Qué va a haber también? Pues también va a haber protones, ¿vale? Los dibujamos con un símbolo. ¿Y qué va a haber dando vueltas alrededor formando la corteza? Pues varios electrones. En unas estructuras que se llaman orbitales, ¿vale? Pero que bueno, que no las vamos a ver aquí. Bueno, el dibujo es dantesco, la verdad. Pero bueno, que... que sepáis que los electrones están en la corteza dando vueltas alrededor del núcleo, ¿vale? Repito de nuevo, esto de aquí, que se conforma solamente de neutrones y electrones, de protones y neutrones, se llama núcleo. A ver, que lo escriba bien. Núcleo. Y la corteza, es decir, los electrones, ya está, se llama corteza, ¿vale? Corteza, ¿vale? Corteza, electrones, núcleo se forma de protones y de neutrones. Así, en función de cuántos protones tiene, esto es lo que por así decirlo, el número de protones, vamos a llamarlo como que el número de protones es el carnet de identidad, ¿vale? Es el DNI de los elementos. Acordaos que la tabla periódica
está compuesta por muchísimos elementos, ¿vale? Ciento y pico. Bueno, el dibujo es nefasto, pero bueno, para que lo tengáis claro, ¿vale? Esta es la tabla de electrón, la tabla periódica se compone por muchísimos elementos. Aquí está el hidrógeno, el hidrógeno, aquí está el helio, aquí están los gases nobles, ¿vale? Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, litio, sodio, bla, 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 lo sabéis, ¿vale? Y cada uno de estos, su forma de identificarlo y lo que determina cómo va a ser es el número de protones. Como he dicho, es el DNI, ¿vale? Lo que identifica los elementos. ¿Por qué? Porque ese número de protones es igual a lo que llamamos el número atómico, que podríamos llamarlo como el DNI de los elementos químicos. Elementos químicos, ¿vale? Así siempre cuando, por ejemplo, 4, 2, helio. Esto de aquí es Z. Esto de aquí es A. Que ahora veremos qué es cada uno. Y esto de aquí es el símbolo químico. Símbolo químico. Que en este caso es del helio, ¿vale? De forma genérica tenemos que un elemento X tiene un A y un Z. A es el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones. Mientras que Z lo llamamos el número atómico. Y el número atómico es solamente los protones, ¿vale? Acordaos, esto era el DNI de los elementos químicos. Si cambia el número de protones, cambia el elemento. Entonces, si sabemos Z, sabemos cuál es el número de protones. Si sabemos Z ya, sabemos cuál es el número de neutrones, porque el número de neutrones es igual a A menos Z, ¿vale? Porque si esto era protones más neutrones y menos Z, que es el número de protones, pues este y este se van y te queda que A menos Z es el número de neutrones, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Vale, si te dan un determinado elemento con su número químico y tiene su número másico y su número atómico, puedes sacar protones y puedes sacar neutrones. A continuación, también puedes sacar los electrones. ¿Por qué? Porque si el átomo es neutro, el número de protones, ¿vale?, va a ser igual al número de electrones. Y esto es muy claro. Si un átomo es neutro, es que tiene el mismo número de cargas positivas y el mismo número de cargas negativas. Entonces, si un átomo es neutro, va a tener el mismo número de protones que de electrones. Vaya, no sé si se ha visto bien, pero bueno. ¿Qué pasa a veces? ¿Qué pasa a veces? Que esto no es siempre así. Bueno, vamos a hacer primero un ejemplo, ¿vale? Antes de empezar con los iones, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver si me puedo quedar todo esto en pantalla. Vale. Por ejemplo, te dan a ti Vamos a hacerlo con el helio otra vez, ¿vale? Que es el fácil. El helio tiene un número másico de 4 y un número atómico de 2. Y te va a preguntar, ¿cuántos protones tiene? Y tú me tienes que decir, ¿protones? Pues como el número atómico es 2, ¿vale? Porque esto es Z. Sé que tiene 2 protones. ¿Por qué? Porque el número atómico es 2. Te va a preguntar también cuál es el número másico. ¿Cuál es el número másico? Y me vas a tener que decir, pues 4. ¿Y qué significa este 4? Neutrones más electrones. Entonces, si yo te pregunto cuántos neutrones tiene, tú me tienes que decir que A menos Z es 4 menos 2, es decir, 2 neutrones. Y como este átomo de momento no tiene ni un más ni un menos, ¿vale? Es neutro, a nivel de carga es neutro, me podrás decir que tiene 2 electrones. ¿Por qué? Porque tiene 2 protones. Y hemos dicho que si el átomo es neutro, protones igual a electrones. Por lo tanto, si tiene 2 protones, será igual a 2 electrones. Bien, más o menos. Vale. Lo que os decía,
A veces los átomos ganan o pierden electrones. Entonces, cuando un átomo gana o pierde electrones, se le dice que se transforma en un ión. Y hay dos tipos de iones, ¿vale? Hay cationes y aniones. A ver, que me ponga por aquí. Si un átomo pierde o gana electrones, se dice que tiene carga y se le llama ión. Y hay dos tipos de iones. Si el ión es positivo, se le denomina catión. Y si el ión es negativo, se le denomina anión. ¿Vale? ¿Qué significa? Es decir, un átomo. Acordaos, los electrones son negativos. Entonces, si yo pierdo un electrón, como ese electrón es negativo, me voy a hacer menos negativo. Es decir, me voy a hacer positivo. Me voy a hacer catión. Pero, si yo gano un electrón, como ese electrón es negativo, me voy a hacer más positivo. Perdón, más negativo. Es decir, me voy a convertir en un anión. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el caso del helio, ¿vale? Imaginad que esto es un átomo de helio. Tiene 2 protones, tiene 2 neutrones y tiene 2 electrones. Pues aquí tiene uno y aquí tiene otro, ¿vale? Este átomo es neutro porque, si os fijáis, tiene el mismo número de partículas negativas que positivas. 2 protones y 2 neutrones y 2 electrones. Si este átomo, por lo que fuese, pierde un electrón, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa con este helio 4,2? Sigue teniendo 2 protones, 2 neutrones, pero ¿cuántos electrones tiene? 1. Entonces, vamos a hacer el balance de cargas. Si tiene 2 positivas y le resto una negativa, ¿cuánto me queda? 1, ¿vale? Vamos a ver, que le hemos explicando bien. Si tiene 2 positivas y antes tenía 2 negativas, pero ahora solo tiene una, ha perdido este de aquí, lo ha perdido. Entonces será menos negativo, es decir, más positivo, porque este y este se cancelan y se quedan con una carga positiva. Es decir, esto sería así. Sería un catión de helio. En este caso sería un catión, ¿vale? Pero vamos a ponernos en el caso contrario. Imaginad que en vez de perder un electrón, no solamente no lo pierde, sino que gana otro. Bueno, no sé dibujar, ¿eh? Esperad. Sino que gana otro. ¿Cuántas partículas positivas tiene? 2. ¿Cuántas negativas tiene? ¿Cuántos electrones? 3. Entonces, imagina que se cancela este con este y este con este. Me sobra una. Entonces, ¿qué carga va a tener? Pues va a tener carga negativa porque tiene un electrón de más. Entonces, esto lo que lo llamo es un anión. ¿Vale? Y ya está. Si pierde electrones, se convierte en catión. Si gana electrones, se convierte en anión. Anión negativo, catión positivo. ¿Bien? ¿Más o menos ha quedado claro? Espero que sí. Si no, pues bueno, pues ya lo repasaremos. Como tenemos una clase antes del examen, pues lo repasamos. Pasamos ya, después de dar un poco de teoría, a la cantidad de materia, ¿vale? Vamos a pasar a ver... Bueno, esto es todo lo que llevamos dado hasta ahora, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Vamos a hablar un poco de cantidad de materia. Porque no siempre podemos hablar en gramos. A veces hay que hablar en lo que se conoce como moles, que es cantidad de sustancia, o también llamado cantidad de materia, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí cantidad de sustancia. Los llamados moles, ¿vale? Como os he dicho, normalmente trabajamos con la materia en kilogramos o en gramos o en las unidades intermedias. Pero a veces en química nos conviene hablar más que de gramos, nos conviene hablar de moléculas o de cantidad de moléculas, porque es muy importante, por ejemplo, a la hora de concentraciones o, como vamos a ver a continuación, en la ecuación de los gases ideales. Entonces, para trabajar en moles necesitamos conocer una magnitud que se llama la masa molecular, ¿vale? La masa molecular. Que simplemente la masa molecular es lo que pesa una molécula.
¿vale? Lo que pesa un mol. Bueno, no lo que pesa una molécula, lo que pesa un mol de moléculas. Sé que suena un poco raro ahora esto de moles y moléculas, pero bueno, para que lo entendáis vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo por ejemplo, la masa... Vamos a calcular la masa molecular de algo. La masa molecular. Para saber la masa molecular hay que saber la masa atómica, que tienes que saber que el carbono tiene una masa atómica de 12, el hidrógeno de 1, el oxígeno de 16 y el nitrógeno de 14, ¿vale? Esto no hay que saber, bueno, esto no hace falta que lo sepáis, en principio yo os lo voy a dar en el examen, pero bueno, como habéis visto en los ejercicios que hemos hecho estas semanas, al cabo de hacer miles de ejercicios no, muchos ejercicios, se os ha acabado quedando cuánto valía cada uno, ¿vale? Entonces, la masa molecular es la masa, calcular la masa de una molécula o de un mol de moléculas. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula química del agua? H2O, ¿vale? De hecho, la voy a poner en colores para que lo entendamos bien. H2O. ¿Cómo calculo la masa molecular de la molécula de agua? Pues veo cuántos átomos hay de cada tipo. Es decir, ¿cuántos hidrógenos hay? H2. Pues H2 significa que hay dos hidrógenos. Entonces, pongo que hay dos hidrógenos. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1. Pues pongo 2 por 1. Más. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay un oxígeno. ¿Cuánto vale el oxígeno? Pues 16. 2 por 1, 2. Más 16. Me da que la masa molecular del agua es 18 gramos por mol. ¿Vale? La masa molecular la ponemos como M mayúscula, M mayúscula. Por ejemplo, arbitrariamente, ¿vale? Entonces, ya sé calcular la masa molecular del agua. Por ejemplo, para que sigamos entendiéndolo, vamos a calcular la masa molecular de, por ejemplo, del CO2, ¿vale? Pues tengo una molécula de carbono y tengo un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? Pues veo cuántas moléculas de carbono tengo. ¿Cuántas de carbono tengo? Una. ¿Cuánto vale? 12. Pues pongo 12. Más. ¿Cuántas de oxígeno tengo? 2. Pues pongo 2. ¿Por qué? Por lo que valga el oxígeno. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. Pues pongo 2 por 16. Entonces de aquí va a ser que esto es 12 más 2 por 16, que es 32. Pues 12 más 32, 44. ¿44 qué? Gramos por mol de CO2, ¿vale? De CO2. Así calculamos la masa molecular. ¿Y cómo calculamos la cantidad de sustancia? Pues con la fórmula a continuación, que es que el número de moles, N, los moles, es la masa en gramos partido de la masa molecular. En gramos partido de mol. Esta fórmula que tenemos aquí, esta fórmula es muy importante porque es la forma que tenemos de pasar de moles a gramos y viceversa, ¿vale? Puedo pasar de un lado a otro o del otro lado a uno, en función de lo que me haga falta. Bien, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo por aquí, aquí al lado de esto, para que lo tengamos claro. Quiero saber, a ver, que esté bien ahí, vale. Quiero saber cuál es el número de moles que tienen una masa de, por ejemplo, vamos a poner, yo qué sé, 200 gramos ¿de qué? Pues de agua, de H2O, ¿vale? Quiero saber cuál es el número de moles, es decir, N, de 200 gramos de agua. Lo primero de todo, ¿tengo la masa? Sí. ¿Tengo la masa en gramos? Efectivamente. ¿Tengo lo otro que me faltaba de la fórmula? Vamos a poner la fórmula. La fórmula es, el número de moles es la masa entre la masa molecular. Esto de aquí lo tengo. Esto de aquí es lo que quiero saber. Y esto de aquí todavía no lo tengo. Pues voy a calcularlo. Masa molecular del agua. H2O. H2. ¿Cuánto vale cada H? 1. Pues 2 por 1. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. Pues más 16. Total, 18 gramos por mol. ¿Tengo la masa molecular ahora? Sí, porque la tengo aquí. Entonces solamente sustituyo. Pues la masa son 200 gramos. ¿Partido de cuánto?
de 18 gramos por mol, pues lo meto, 18 gramos por mol. ¿Y cuánto me da esto? 200 entre 18, pues me da 11,11 moles de H2O. Y ya está, y está hecho. Esta es la forma que tenemos de pasar de un lado a otro. Pero, por ejemplo, también te puedo preguntar cuánto vale... espera, voy a ponerlo aquí. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. Te pueden preguntar, por ejemplo, pues cuánto vale, te dicen que cuántos gramos son un mol de, por ejemplo, NH3. ¿Vale? Te pueden preguntar cuántos gramos son o cuánta masa es un mol de NH3. Lo primero, pongo la fórmula. N es M entre M, M. ¿Tengo la masa? No, porque es lo que tengo que calcular. ¿Tengo N? Sí, porque es un mol. Pues esto lo tengo, esto de aquí. ¿Tengo esto? No, pero lo puedo calcular. ¿Cuánto es la masa molecular del NH3? Pues lo calculo. ¿Cuánto vale N? 14. ¿Tengo más de un N? No, solo uno, pues pongo 14. H3, ¿cuántas H3 tengo? 3. Pues más 3 por... ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1. Pues por 3 por 1. 14 más 3 por 1, 17 gramos por mol. Pues ya lo tengo, ya tengo esto. Entonces, una ecuación con dos cosas que sé y una que no, pues la puedo resolver. Entonces sustituyo. La N, ¿cuánto valía? Un mol. Pues un mol. Bueno, vamos a poner sin unidades, ¿vale? 1, ¿vale? Porque lo tengo aquí. ¿Cuánto vale N? 1. ¿Cuánto vale M? No lo sé. Pero sí que sé cuánto vale la masa molecular, que es 17. Pues 17. Ahora, ¿cómo dejo esta M sola? Pues tengo que quitarle con esto. Entonces tengo que pasarlo para allá. ¿Cómo lo paso para allá si aquí está dividiendo? Pues si aquí está dividiendo, por allá pasa multiplicando. Es decir, 1 por 17 es igual a M. Es decir, 17 gramos. Un mol de NH3 pesa 17 gramos. ¿Vale? ¿Os ha quedado más o menos claro? Pues es la forma de pasar de gramos a moles y de moles a gramos. Visto esto, ¿vale? Visto esto, ya podemos pasar a ver lo que es la ecuación general de los gases ideales. Esta es una ecuación que nos sirve para saber, para relacionar tres grandes magnitudes o cuatro grandes magnitudes con una sola fórmula, que es la presión, bueno, y lógicamente se llama la ecuación de los gases ideales. Lógicamente solo se puede aplicar a gases y en unas condiciones determinadas, ¿vale? Pero lo que nos permite relacionar la presión con el volumen, con el número de moles y con la temperatura. Es decir, si de esas cuatro cosas yo conozco tres en un determinado contexto experimental, puedo saber cuál va a ser la otra, porque están directamente relacionadas, ¿vale? Ya sé que ahora sí de palabras suena un poco raro, pero vamos a ver los ejercicios cómo se transforma esto. Lo primero de todo, vamos a apuntar la ecuación general de los gases ideales, que es P, muy arriba, que es P por V es igual a N por R por T. Para que os acordéis, pues podéis utilizar la mnemotécnica de Puro Verde del Norte o Puente Viesgo del Norte o lo que sea, ¿vale? Como queráis, o Puente Viejo del Norte, lo que más os apetezca, pero que sepáis que es P por V igual a NRT, Puente Viejo del Norte, ¿vale? La P que tenemos aquí es la presión, la V es el volumen, N es el número de moles, R es una constante que siempre vale lo mismo, 0,082, y la T es la temperatura. ¿Vale? Aquí lo importante es que si conocemos tres, podemos saber la cuarta. Y es muy importante también que tiene unas unidades específicas, ¿vale? La presión se tiene que poner en atmósferas. El volumen se tiene que poner en litros. El número de moles, lógicamente, se pone en moles. Y la temperatura tiene que ir en grados Kelvin. Entonces, antes de nada, antes de ponernos a operar con la ecuación, vamos a ver cómo hacemos los cambios de unidades para poner las unidades correctas que necesitamos en esta fórmula, ¿vale? Tenemos
De nuevo, para pasar atmósferas, muchas veces la presión nos la van a dar, ¿vale? Voy a poner aquí, la presión nos la van a dar en milímetros de mercurio. Pues tenéis que saber que la equivalencia es que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Eso está claro? Vale. Pues, un momentito que mire una cosita. Vale. Pues, ¿cómo paso si me dicen, por ejemplo, si me dicen que tengo 1520 milímetros de mercurio? ¿Cómo lo paso a atmósferas? Pues utilizo factores de conversión. ¿Qué factor de conversión? Pues, jolín, este que acabo de decir ahora, ¿vale? Que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Es decir, 1550 milímetros de mercurio, lo con un factor de conversión hago que una arriba... Bueno, perdón. ¿Cómo hacemos factores de conversión? Que igual no os habéis visto nunca. Pues si tengo aquí la unidad, la que quiero quitar, que es esta, pongo la otra debajo. Es decir, si la que tengo para quitar, la que es igual a la que quiero quitar, la pongo debajo. Es decir, aquí pongo 760 milímetros de mercurio. ¿Y arriba qué pongo? Pues su equivalencia, una atmósfera. Como esta está dividiendo y aquí está multiplicando, pues esta se me va con esta y me queda esta. Y solamente tengo que hacer la división, pues 1520 partido de 760. ¿Cuánto da esto? Pues va a dar 2. ¿2 qué? La única unidad que me queda, 2 atmósferas. ¿Habéis visto qué fácil? Con factores de conversión. Repito, pones el número que quieres cambiar, pones abajo la unidad que quieres quitar de la equivalencia y arriba pones la otra. Esta se va con esta y te quedas con lo de arriba. Divides el número entre el de abajo y te da el resultado final. 2 atmósferas, ¿vale? Y ya tienes el resultado en la unidad que quiero. 2 atmósferas, ¿vale? Con el volumen, pues exactamente lo mismo. El volumen tiene que ir siempre en litros. ¿Y cómo paso de litros? Pues lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? A ver si lo encuentro por aquí. Acordaos. A ver, déjame buscarlo. Lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. Si a mí el volumen me lo dan en centímetros cúbicos, por ejemplo, tengo que ver cómo llego a litros. Pues primero dando un salto aquí, un salto aquí, un salto aquí y luego cruzando el puente, ¿vale? Acordaos, siempre, 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 siempre por el puente. O si estoy aquí en mililitros, pues 1, 2 y 3 muevo la coma hacia la izquierda, ¿vale? Esto lo he visto de antes. Con este... ¡Uy! Que muevo el puente y no podemos pasar luego. Con estos factores, bueno, o con estos cambios de unidades, ¿vale? Vale. Un momentín, que vuelvo lo que estábamos viendo. Ahí está. Vale. Pues ya tenemos el volumen, que tiene que ir siempre en litros. El N, el número de moles, hemos visto que tiene que ir siempre en moles. Esto, ¿cómo lo calculamos? Pues si me le dan la masa, me la dan en gramos, ¿vale? La tengo que pasar a moles. ¿Y cómo la paso a moles? Pues jolín, lo que acabamos de ver justo ahora, con esta fórmula. Con la fórmula N es M entre MM, ¿vale? Esto que hemos hecho aquí antes, lo mismo tenéis que hacerlo aquí, ¿vale? Si la masa ¡Uepa! Si la masa la tenemos en gramos, hay que pasarla a moles. ¿Con qué? Con la fórmula N es igual a la masa entre MM, ¿vale? Y finalmente R nada... Uy, que lo tacho. R nada porque es una constante, pero la temperatura tiene que ir en Kelvin. Generalmente nosotros medimos la temperatura en grados centígrados, pero lo bueno que tiene es que es muy muy fácil pasar de grados centígrados a grados Kelvin, veréis. Si a mí me dicen que una habitación hace 27 grados centígrados, ¿cómo lo paso al Kelvin? Pues solamente tengo que añadirle 273. Es decir, 27 grados centígrados es igual a... Hago esta suma que me da 300, pues 300 grados Kelvin. Ahí nos está viendo. Aquí tenéis, ¿vale? Si lo tengo en grados centígrados, solamente tengo que sumarle 273 para obtenerlo en grados Kelvin, ¿vale? Bien. Y al revés, si me dan grados Kelvin y quiero pasarlo a grados centígrados, esperad un momento, lo único que tengo que hacer es restarle 273. Es decir, 27
grados centígrados. ¿Lo tenemos? Vale, pues acordaos, insisto una vez más, estos son los cambios de unidades que hay que hacer. Y siempre, 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 la presión tiene que ir en atmósferas, el volumen tiene que ir en litros, los moles, la N, lógicamente, tiene que ir en moles, R es una constante y la temperatura siempre, siempre, siempre en Kelvin. Y tenéis aquí las formas de cómo pasamos de unas a otras. ¿Vale? Visto esto, vamos a pasar a hacer un ejercicio con la ecuación de los gases ideales, ¿vale? La voy a hacer, por ejemplo, por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, te pregunto. Un momentín, que quito esto de aquí del todo. Vale. ¿A qué presión estarán 127 gramos de agua, ¿vale? De H2O, que ocupan 3 litros y están a una temperatura de 30 grados centígrados? ¿Vale? Te puedo hacer una pregunta como esta. Y tú lo primero que tienes que hacer es, vale, me está dando presión, sé que es un gas ideal, me dice la masa, me dice lo que ocupa y me dice la temperatura. Esto no puede ser otra cosa que la ecuación de los gases ideales. ¿Que cómo es? Puente viejo del norte. P por V igual a nRT. ¿Tengo P? No, P no la tengo. ¿Por qué? Porque me la están pidiendo, ¿vale? Si os fijáis, es la pregunta que me hacen, la presión. Entonces, presión no la tengo. ¿Tengo el volumen? Sí. ¿Cuánto? 3 litros. Y te preguntas, bueno, vamos recabando datos. ¿Tengo N? No tengo N, porque me está dando la masa. Entonces solamente tengo que son 127 gramos. R lo sé yo, 0,082, ¿vale? Porque es la constante. Y temperatura me dice que son 30 grados centígrados. Una vez tenéis los datos recopilados, tenéis que ver, lo primero de todo, aparte de recopilar los datos, es ver si están en las unidades adecuadas. Que si recordaréis, en esta fórmula son especiales, son específicos. Entonces, ¿tengo la presión? No, porque es lo que me preguntan. ¿Tengo el volumen en litros? Sí, pues correcto. ¿Tengo los moles en moles? No. Pues tendré que hacer algo con esto. La constante es la constante y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Como la tengo en grados centígrados, pues tengo todavía que pasarlo a Kelvin, ¿vale? Y esto, lógicamente, tengo que pasarlo a moles. El resto lo tengo bien. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que tengo que hacer lo primero? Pasar 127 gramos de H2O a moles. ¿Con qué fórmula utilizo? La que hemos visto antes. N es igual a M entre la masa molecular. ¿Vale? ¿Cuál es la masa molecular? No la sé todavía, pero la calculo. Agua. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, la masa molecular es 2 de hidrógeno. Acordaos, los pongo por aquí. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. La masa molecular del agua, 2 de hidrógeno. ¿2 por cuánto? Por 1. Pues 2 por 1. El oxígeno, ¿cuántos hay? 1. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. Pues 16. Esto me da 18 gramos por mol. ¿Tengo la M pequeña? Sí, porque es 127. Entonces, 127 partido de MM, que ya he visto que es 18, pues saco el número de moles, que en este caso el número de moles vale 7,0,5 mol. Respuesta, ¿dónde pongo esto? Pues lo pongo donde corresponde, donde los moles. Uipa, ahí no. Lo pongo donde los moles, aquí. Es decir, 127 gramos son 7,05 moles. Esto ya lo tengo. Y la temperatura, ¿cómo paso 30 grados centígrados a Kelvin? Pues sumándole 273. Es decir, 303 grados Kelvin. ¿Vale? Ya tengo
los moles en moles y los grados y la temperatura en Kelvin, pues ya puedo aplicar la fórmula. ¿Qué fórmula era? Acordaos, de nuevo, Puente Viejo del Norte, ¿vale? Todo multiplicando P por V igual a N por R por T. ¿Tengo la presión? No. ¿Tengo V? Sí. ¿Cuánto vale V? 3. Pues pongo 3. ¿Tengo el número de moles? Sí. 7,05. ¿Tengo R? Sí. Pues por 0,082. ¿Tengo T? Sí. 305. Pues por 300. Perdón, 303. ¿Vale? Y me queda que P por 3 es igual a todo esto. Lo multiplico con la calculadora, lógicamente, y me da 175,16. Ahora quiero dejar la P sola, porque la P es al fin y al cabo lo que estoy intentando calcular, la presión. Entonces, para dejarla sola, tengo que... Upa, me he equivocado de pantalla. A ver... Vale. Entonces, como tengo aquí un 3 multiplicado al 3, para dejarla sola, este 3 pasa para allá. ¿Cómo pasa para allá? Si aquí está multiplicando, pues dividiendo. Pues P es 175,16 partido de 3. Y esto da... déjame que lo compruebe. 58,39. Vale, no se ve nada. Vale. 58,39, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de la presión en esta fórmula? ¿Cuál es la unidad de la presión en la fórmula esta? Efectivamente, atmósferas, ¿vale? Y esta sería entonces la respuesta final. ¿Veis cómo lo hemos hecho, chicos? Lo tenemos, ¿vale? Lo primero, poner los datos, ver si están en las unidades adecuadas y luego ya hacer los cálculos para cambiar las unidades y finalmente utilizar la ecuación para obtener el resultado final. ¿Bien? Espero que sí. Y por último, que vamos a ver en este tema, vamos a ver las disoluciones, ¿vale? Así que vamos a ir aquí a un huequillo que tengo por aquí. Perfecto. Vamos a hablar de las disoluciones y los tipos de disoluciones que hay. Entonces ponemos el título: disoluciones. ¿Vale? En principio, vale. Esto no lo he hecho en una foto, perdonad. Antes de nada, antes de las disoluciones tenemos que ver qué tipos de sustancias hay, ¿vale? Hay dos grandes tipos de sustancias: las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras, bueno, voy a escribirlo en el esquema para que lo tengáis más claro, ¿vale? Voy a poner sustancias. ¿Qué sustancias tenemos? Por un lado tenemos las sustancias puras, ¿vale? Y las mezclas. Las sustancias puras, vamos a ver un esquemita para que lo tengáis claro. ¡Opa! Las sustancias puras son aquellas compuestas por un solo tipo de partículas. ¿Vale? Compuestas solo por un tipo de partículas. Vale. Mientras que las mezclas están formadas por varios tipos de partículas. Además, las sustancias puras se dividen en elementos y en compuestos. Mientras que las mezclas se dividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Vale? De nuevo, sustancias puras, elementos o compuestos, mezclas homogéneas o heterogéneas. Vaya, no se ve en la pantalla. Aquí tengo un poco de zoom. Ay. Vale. Los elementos son solamente un solo tipo de átomos. Mientras que los compuestos son partículas. Repito, los compuestos son un solo tipo de partículas, pero varios átomos por partícula.
¿vale? Por ejemplo, un elemento es el hierro, por ejemplo, una barra de hierro. Si cojo una barra de hierro, en principio todos esos átomos del hierro, que no es así, pero bueno, idealmente van a ser solamente átomos de hierro. Hierro, 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 ¿vale? Unos pegaditos al lado de otros, ¿vale? Sin embargo, si yo cojo un vaso de agua, ¿vale? Aquí dentro solo va a haber un tipo de moléculas, que no es así, pero idealmente sí lo es, que van a ser moléculas de H2O. Pero si os fijáis, aquí en la molécula de H2O ya hay dos tipos, dos átomos, ¿vale? Porque ya hay moléculas. Acordaos, las moléculas son grupos de átomos. Entonces, como ya tengo varios tipos de átomos, aunque sean solamente la misma molécula, vamos a estar en los compuestos y no en los elementos, ¿vale? Y luego, pasando a las mezclas, que ya me paso por aquí las mezclas, homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, que no se distinguen los componentes. ¿Vale? ¿Qué son los componentes? Pues los distintos tipos de partículas. No se distinguen los componentes a simple vista. Mientras que las heterogéneas sí que se pueden distinguir sus componentes. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos. Sustancias. Pueden ser sustancias puras o mezclas. Sustancias puras compuestas por solamente un tipo de partículas, mientras que las mezclas por varios tipos de partículas. Dentro de las sustancias puras tenemos los elementos y los compuestos. Elementos, solamente un átomo, y compuestos era solamente un tipo de partículas, pero que esas partículas se componen de varios átomos, ¿vale? Porque son moléculas, y como recordaréis, las moléculas se componen de varios átomos, ¿vale? Y luego las mezclas, en las que hay varios tipos de partículas, tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas, que no puedo distinguir los componentes, por ejemplo, una mayonesa. ¿La mayonesa de qué se hace? De aceite y huevo, entre otras cosas si la gente le echa. Pero bueno, aceite y huevo. ¿Yo puedo distinguir una mayonesa del aceite y el huevo? No, pues es una mezcla homogénea. Sin embargo, si hago una paella y junto arroz, aceite, alubias no, judías, pollo, conejo, lo que sea, ¿el producto final yo puedo distinguir los componentes cuando me lo como? Sí, porque tengo por un lado los granos de arroz, por otro lado tengo el conejo, por otro lado tengo las judías, ¿vale? Entonces, como sí que puedo distinguir esos componentes de la mezcla, entonces es una mezcla heterogénea. ¿Vale? Perfecto. Un tipo de mezclas homogéneas, que la tenemos aquí, un tipo de estas mezclas homogéneas son las disoluciones, ¿vale? Entonces, lo voy a poner por aquí. Aquí. Son las disoluciones, ¿vale? Disoluciones. ¿Vale? Entonces vamos a darle un poco más de zoom. Perfecto. Disoluciones. ¿Cuál es la definición de la disolución? Madre mía. La definición de las disoluciones. Pues son mezclas homogéneas. Mezclas homogéneas que se compuestas por dos cosas: un soluto y un disolvente. Disolvente. ¿Vale? Soluto y disolvente. Generalmente soluto lo marcamos con una S y disolvente lo marcamos con una D. El soluto es el componente que hay en menor cantidad, ¿vale? Mientras que el disolvente es el componente que hay en mayor cantidad, ¿vale? El que más hay va a ser el disolvente y el que menos hay es el soluto, ¿vale? Y con las disoluciones es muy importante los cálculos de concentración, porque a mí me interesa saber cuán concentrado es una determinada disolución, ¿vale? Pero bueno, antes de meternos en los cálculos de las disoluciones, os voy a enseñar, por ejemplo, lo que sería una disolución, ¿vale? Bueno, lo hago luego, ¿vale? La concentración... No, lo voy a hacer ahora. Perdonad, por ejemplo, yo tengo un vaso con leche, ¿vale? Y le quiero echar
Bueno, imaginad que esto es una cucharada de colacao, ¿vale? Colacao. ¿Cuál va a ser el disolvente? La que generalmente es líquido y está en mayor cantidad. Pues la leche. La leche va a ser disolvente, mientras que el colacao va a ser soluto, ¿vale? Un colacao es una disolución porque al final estoy juntando dos cosas separadas, pero que cuando lo junto mucho, en esa taza de colacao no voy a ver las... ¿Vale? En esa taza de colacao no voy a ver las partículas generalmente. Va a ser una mezcla de color marrón, pero no sé diferenciar la leche y el colacao. Entonces, podemos estar hablando de mezcla homogénea y por lo tanto, en este caso, de disolución. Porque estoy disolviendo un soluto, que es el colacao, en la leche, que es el disolvente. Entonces, ya visto lo que es la disolución, lo que es una disolución, vamos a ver los cálculos de concentraciones de disoluciones, ¿vale? Entonces voy a poner aquí cálculos. Cálculos de concentración. Aunque hay muchas formas, en este curso vamos a ver solamente dos. Que es la concentración en gramos partido de litro, ¿vale? Y la molaridad, que se simboliza con una M mayúscula y no es más que moles de soluto partido de litro de disolución, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de cálculos? Pues seguramente os pida hacerlo de las dos formas, ¿vale? Que me lo deis tanto en gramos por litro como en moles, moles por litro. Es decir, que me deis la gramos litro y la molaridad, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. 310 gramos de H2O diluidos en 750 mililitros de etanol. ¿Vale? Quiero calcular cuál es la concentración de esta disolución. 310 gramos de agua diluidos en 750 mililitros de etanol. Vamos a ver qué pasos hay que dar. Pasos. Primero, hay que identificar soluto y disolvente. Acordaos, el soluto es el que está en menor cantidad y el disolvente el que está en mayor cantidad. Por lo tanto, el agua va a ser el soluto y el etanol va a ser el disolvente. Una vez tengo hecho esto, vamos a lo segundo. Vamos a los cambios de unidades. ¿Por qué? Porque para gramos litro necesito todo que esté en gramos y que esté en litros. Mientras que para la molaridad, que no es más que moles partido de litro, tiene que estar todo ¿en qué? En moles y en litros. ¿Vale? Entonces tendré que pasar todo a gramos y aquí todo a litros, y aquí todo a moles y todo a litros. Perfecto. Pues una vez he cambiado las unidades, ya voy al tercer paso, que es el plantear las fórmulas. Plantear las fórmulas. Y operar, hacer los cálculos. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Vale, perfecto. Pues nada, es ponerse a ello. Vamos a ponernos con ello, ¿vale? 310 gramos de agua diluidos en 750 mililitros de etanol. Vamos a hacer para gramos litro. Ahí va, si no se está viendo. Un momentito. Un momentito. A ver, ahí se ve. Vale, aquí. Para gramos partido de litro, ¿vale? Tengo que pasar todo a gramos. ¿Tengo la masa del agua en gramos? Sí, 310 gramos de agua. ¿Tengo el volumen en litros? No. Tengo 750 mililitros de etanol, ¿vale? Entonces, acordaos que litros, decilitros, centilitros y mililitros. 1, 2, 3. Muevo la coma 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3. Entonces, esto me da que el volumen en litros es 0,75 litros.
¿Tengo la masa en gramos? Sí, correcto. ¿Tengo el volumen en mililitros? Sí, correcto. Pues solamente tengo que aplicar la fórmula, que es que gramos partido de litro. Es decir, 310 gramos partido de 0,75 litros me da 41,3 gramos por litro. Esta es la concentración en gramos por litro, ¿vale? Esta es la solución final en gramos partido por litro de lo que estamos viendo, de esta 310 gramos de agua en el etanol, ¿vale? Pero también tengo que calcular la concentración en molaridad. Acordaos, M, que es igual moles partido del litro. Como hemos visto, tengo que cambiar las unidades, ¿vale? Tengo que cambiar las unidades, porque tengo que pasarlo a moles y a litro. Entonces, moles, ¿cuánto tengo? No lo sé, pero sé que tengo 310 gramos de H2O. ¿Y cómo paso de gramos a moles? ¿Cómo pasaba? Pues con la masa molecular, ¿vale? ¿Cómo era la masa molecular? Pues acordaos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? 2. ¿Cuánto vale cada hidrógeno? 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. ¿Cuánto vale cada átomo de oxígeno? 16. Pues 2 por 1, 2, más 16, 18 gramos por mol. Entonces, como la fórmula de los moles es que N es igual a la masa entre la masa molecular, me da que 310 gramos partido de 18 gramos por mol me da el número de moles, que en este caso el número de moles es 1, no, imposible. Vale, me da 17, ya decía yo, 17,2 moles. ¿Vale? Entonces, como ahora tengo... Ah, bueno, y me falta el volumen. ¿Cuánto volumen era? Pues al principio era 750, pero aquí hemos calculado que son 0,75 litros, ¿vale? Acordaos, si lo habéis calculado aquí ya, lo podéis pasar directamente aquí, ¿vale? Entonces, ahora sí, una vez tengo, como la molaridad es moles partido por litro, como ya tengo los moles, que son 17,2, ¿vale? Acordaos que esto viene de aquí, lo pongo aquí, partido del volumen. ¿Qué volumen era? Pues 0,75. Pues lo meto aquí, 0,75. 0,75. Y esto me da que tiene una molaridad de 22,9 molar, ¿vale? O también podéis haber dicho 22,9 moles por litro. Pero acordaos que la fórmula técnica de decir moles por litro es molar, ¿vale? Os lo pongo aquí. Molar. Vale. Perdona, chicos, no estáis viendo nada porque está en mi cámara. Aquí lo tenéis, ¿vale? Repito, hacéis la cuenta y os da 22,9 molar, ¿vale? Molar. Que también se podría haber dicho 22,9 gramos mol. Bien. Pues en principio, de cálculos, esto es todo lo que tenemos, ¿vale? De cálculos y de teoría. A ver que quite un poco de zoom. Vale, aquí veis todo lo que entra en este tema, ¿vale? Lo tenéis aquí todo, igual os lo subo al Classroom, pero bueno, hemos empezado un poco con teoría, luego los cálculos fácil, pasar de gramos a moles, cantidad de materia y demás, ¿vale? Y hemos terminado con cálculo de concentraciones de soluciones. En principio hay que saberse todo esto, hacer este tipo de ejercicios y una última cosa, que es el material, ¿vale? El material de laboratorio, que lo tenemos por aquí. Ahí está, muy bien. Este es el material de laboratorio, ¿vale? En principio, ¿qué debemos de saber del material de laboratorio? Debemos de saber que hay material, por así decirlo, general, material para contener líquidos y luego material para medir volúmenes, ¿vale? Vamos con el material general. Un momento que aparto esto por aquí. Vale. Vamos con el material general. En principio, tenemos la escobilla, típica escobilla. ¿Para qué? Para limpiar tubos de ensayos, limpiar material, limpiar probetas, limpiar cosas que no podamos llegar, ¿vale? La cucharilla o espátula nos sirve para coger los productos, los reactivos. Para no cogerlos con la mano porque muchos son tóxicos, que lo veremos a continuación. Muchas veces hacemos montajes para mantener tubos de ensayo, mantener probetas, poner un bunsen, calentarlos, y utilizamos lo que llamamos un soporte,
al cual le añadimos una serie de accesorios como puede ser una pinza o un aro, y estos se unen al soporte con unas piecitas que se llaman nuez, ¿vale? Que es como una especie de bisagras o, bueno, no sé la palabra que... No sé la... palometas, no sé la palabra técnica, ¿vale? Pero la llamamos en el laboratorio, la llamamos nuez. Y sirve, insisto, para añadir accesorios al soporte. Para calentar muestras tenemos un mechero Bunsen, que suele ser una bombona de gas butano o propano con un adaptador o directamente por unos tubos, pero bueno, que sepáis que para calentar muestras utilizamos el mechero Bunsen. La varilla de vidrio, que la utilizamos para mezclar, para remover. La gradilla, que sirve para que los tubos de ensayo estén pinados, se puedan colocar bien y no estén rodando por ahí, se pueda aguantar el líquido que contienen ellos, ¿vale? Y lógicamente que sepáis lo que es un tubo de ensayo, que no es más que un recipiente de cristal que contiene un líquido, una disolución, una muestra, lo que sea. El vidrio reloj, que suele servir para pesar muestras, o también puede servir para quemar, o para algunos otros, o hacer alguna especie de reacción en sólido, ¿vale? El embudo, pues que es un embudo que sirve para que no se te caiga fuera cuando echas algo, o para filtrar también. Luego un refrigerante, que sirve para cuando tenemos un gas y lo queremos condensar, que se vuelva líquido. Entonces pasamos por aquí ese líquido que queremos, o ese gas que queremos condensar, y por aquí pasamos agua fría, para que le quite energía a ese gas y se condense y tengamos el líquido. Y por último un mortero, que un mortero es, bueno, pues para hacer, para preparar muestras. Como hacéis en casa yo qué sé, un alioli o algo así, pues lo mismo con el... Pues lógicamente en el laboratorio no va a haber ajo y aceite, va a haber, bueno, ajo y aceite sí, va a haber, en este caso, pues reactivos químicos. En cuanto a los materiales para contener, es muy importante, antes de nada, que distingáis, ¿vale? Que distingáis. Una cosa es contener líquidos y otra cosa es medir líquidos. Yo no puedo utilizar para medir líquidos algo que contiene un contenedor de líquidos, ¿vale? Porque no es nada preciso. Entonces quiero que os quede claro esto, ¿vale? Quiero que os quede claro que una cosa es... Una cosa es contener y otra cosa es medir, ¿vale? Para contener líquidos, ¿qué nos hace falta? Pues la placa de Petri, el matraz Erlenmeyer o el vaso de precipitados. Como os he dicho a veces, el vaso de precipitados tiene unas marquitas de volumen, pero es puramente orientativo, ¿vale? Si queremos medir volúmenes, tenemos que recurrir a estos: al matraz aforado, a la probeta, a la bureta o a la pipeta, ¿vale? Y ya por último, una vez visto el material entero, pasamos a las señales de laboratorio. Tenemos los que son riesgos para la salud y luego los riesgos físicos. Tenemos mortal o tóxico, nocivo, corrosivo, que es un par de manos y una madera, creo que le caen sustancias encima y como que se corroen. Mutágeno, que es un señor que tiene como los pulmones destrozados. Y finalmente, riesgo para el medio ambiente, que aparece un arbolito y un pez muerto, ¿vale? Lógicamente, pues el significado pues es que no se puede tirar por la fregadera porque es un riesgo para el medio ambiente. En cuanto a los riesgos físicos, tenemos una cosa explotando, explosivo, una llama inflamable. Si esa llama está encima de un círculo, es que es comburente, que significa que no se inflama por sí mismo, sino que hace que otras cosas se inflamen, ¿vale? El oxígeno, por ejemplo, es un comburente. Y luego tenemos el símbolo de gas a presión, ¿vale? Pues esto es todo lo que tenéis que saber de laboratorio, ¿vale? Entre esto de laboratorio y lo que os he enseñado de lo que hemos visto hoy, ¿vale? La teoría de la estructura atómica, los cálculos de densidad, cambio de unidades, cómo pasar de unas unidades a otras, protones, neutrones y electrones, número atómico, número másico, cambios de estado, propiedades de los cambios de estado, perdón, propiedades de la materia, pasar de moles a masa y de masa a moles, y finalmente los tipos de sustancias puras, mezclas, elementos, compuestos, ¿vale? Identificar cuáles son cada una de ellas y saber también hacer operaciones con ellas y hacer cálculos de concentración, tanto en gramos por litro como en gramos mol. Y finalmente, saber utilizar, como tenemos aquí, la ecuación de los gases ideales, que es P por V igual a nRT. Así que con esto deberíais, en principio, sacar un 10 en el examen. Así que nada, pues mucha suerte en el estudio y nada, cualquier duda pues la resolveremos antes del examen, los días que tenemos. Así que nada, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí y nada, y que nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.